Allá vamos de nuevo. El día de ayer leí este tuit de la tal Lady Rebsamen. Ay, Dios mío. Y créanme, primero le contesté por ahí algo que si no se solidarizaba y no pedía a la ONU también que se respetaran los derechos de los palestinos, porque pues de ellos no hablan, pero pues de Pedro Castillo sí. Pero bueno, yo le contesté y me quedé pensando, esto va a encender otra vez las llamas con Perú, obviamente. Y miren, dicho y hecho, publica ella el tuit, ahora les muestro la fotografía y lo que le responde Perú. Pero eso sí, se llenan la boca diciendo que la mejor política exterior es la política interior. Ay, no. Recibí en Palacio Nacional a Guido Croxatto, abogado del presidente Pedro Castillo, injustamente encarcelado en el Perú. En nombre de México expreso mi más profunda solidaridad con él y su familia, porque sabemos que su situación no solo es un caso personal, dice, sino un grave precedente de persecución política y discriminación en nuestra región. La Organización de las Naciones Unidas debe actuar con decisión para garantizar el respeto de los derechos humanos y la justicia. La libertad de Pedro Castillo es también la defensa de la democracia y de la dignidad de nuestros pueblos. Miren, cuando sucedió todo esto, vean la fotografía del abogado. Ahí está el abogado de Pedro Castillo. Cuando sucedió todo esto hicimos varios videos. Yo lo que les decía es que de verdad el gobierno de México no tiene por qué meterse en ese tipo de cosas. Yo puedo entenderlos, ellos son muy afines a cierta gentuza que malgobierna países de Centroamérica y de Sudamérica, yo lo puedo entender, pero estos países, por ejemplo en el caso de Perú, yo no recuerdo que en algún momento hayan hecho comentarios desde el gobierno, obviamente, en contra de alguna política mexicana. Me refiero a alguna política pública o en contra de algún político, un presidente. Yo no lo recuerdo. Fue el pinche gusano el primero en abrir el hocico, porque se sentía él, no sé, yo creo que como el Papa o algo así. Y luego también les comentaba en esos videos que pues si lo que ocurrió en Perú es una violación a los derechos humanos de Pedro Castillo, Perú lo tiene que resolver. Perú es el que, en dado caso, su pueblo, sus autoridades, sus políticos, son los que tienen que resolverlo. Nosotros no tenemos, como país, me refiero a nuestros gobiernos, no tenemos por qué meter nuestra puerca cuchara allá, porque ellos no lo hacen. Es que es de verdad demencial. Son unos pinches metiches, en serio. Además, sé que esto no les va a gustar a muchos, pero dada la situación, en el momento de la detención de Pedro Castillo, lo estaban acusando de cosas muy graves. O sea, el tipo estaba queriendo darse un autogolpe de estado. Es que no podemos ni siquiera meternos porque lo que estaba ocurriendo con Pedro Castillo era muy grave. Y estos alegan siempre, lo están discriminando. No, güey, había delitos. Que sean los peruanos los que arreglen sus problemas. Son broncas de ellos. Es bronca de Pedro Castillo. Pero no hasta nos llevamos a México, a la esposa y a la familia. Dios mío. Bueno, todo esto para que vean, Perú tiene toda la razón en responder así. Hoy por cierto, nada más para que se den cuenta cómo son de doble moral. Espérenme, déjenme, le pongo una pausa. Ya, qué bueno que no lo había cerrado. Pensé que lo había cerrado. El día de ayer, Ted Cruz mete su cuchara en México y en chinga sale la Secretaría de Relaciones Exteriores a decirle que lo que pasa con la seguridad pública en México lo tienen que arreglar los mexicanos. Somos de doble discurso entonces. O sea, Estados Unidos no puede meterse, no debe meterse, pero nosotros sí nos metemos en los problemas de Perú. No manchen, qué pinche gobierno más hipócrita tenemos. Doble discurso por todos lados y siempre. Bueno, este es el comunicado de Perú. Comunicado oficial.
La Cancillería rechaza declaraciones de la presidenta, se refiere a Lady Rebsamen, de México, que desconoce el golpe de Estado fallido de Pedro Castillo. Por favor, es que sí ocurrió. Pedro Castillo se quiso dar un golpe de Estado, un autogolpe, para quedarse con el gobierno otra vez. El Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú expresa su rechazo absoluto a las declaraciones de la señora Claudia Sheinbaum, se refiere a la palurda, presidenta de los Estados Unidos mexicanos, que viola flagrantemente los principios consagrados en la Carta de la Organización de Estados Americanos y refleja su desconocimiento total de la realidad peruana, de su constitución y de su ordenamiento jurídico. El ciudadano Pedro Castillo no es un perseguido político, como falsamente pretende sostener la señora Sheinbaum, se refiere a la palurda. El 7 de diciembre de 2022, el ciudadano Castillo cometió el flagrante quiebre del orden constitucional al anunciar la disolución inconstitucional del Congreso de la República y la instauración de un gobierno de excepción, así como la reorganización del Poder Judicial, la Fiscalía de la Nación, la Junta Nacional de Justicia y el Tribunal Constitucional. Y yo creo que creyó Pedro Castillo que la oposición en Perú iba a decir, sí, pásale por aquí, ¿cómo no? No, Pedro Castillo se estaba tratando de dar un autogolpe de Estado para quedarse en el gobierno, pero la palurda dice que es porque es de que son racistas. Estos hechos constituyeron un golpe de Estado fallido y el quiebre manifiesto de la institucionalidad democrática, que fue debidamente sancionado conforme a las leyes peruanas. En razón a los actos ilícitos perpetrados en flagrancia y de conformidad con la legislación peruana, la situación jurídica del ciudadano Castillo obedece a decisiones adoptadas en el marco del Estado de Derecho, con pleno respeto al debido proceso y a las garantías consagradas en la Constitución Política de Perú. Presentar su caso como una persecución política constituye una afirmación falsa e inaceptable. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú repudia esta posición ideologizada que contradice los principios básicos del derecho internacional, en particular el respeto a la soberanía y el principio de no intervención en los asuntos internos de los estados. Finalmente, causa extrañeza que la señora Sheinbaum, se refiere a la palurda, pretenda desconocer que el secretario general de Naciones Unidas, mediante un comunicado del 8 de diciembre de 2022, condenó todo intento de subvertir el orden democrático en el Perú y llamó a respetar el Estado de Derecho. Lima, 30 de agosto de 2025. ¡Pum! Este último párrafo es contundente. O sea, cuando la ONU, fíjense, es que ¿a quién está apelando Lady Rebsamen? A la ONU. Cuando la ONU sale a confirmar que efectivamente lo que estaba ocurriendo en Perú era un intento de ruptura del Estado de Derecho de aquel país, pues es prácticamente como la calificación, ¿no?, negativa para Pedro Castillo. Es una declaración muy fuerte. Es una forma de decir, pues miren, observamos, analizamos, nos dimos cuenta que Pedro Castillo se estaba pasando de lanza. Y la palurda apela a la ONU. Dios mío. Me da vergüenza que pasen este tipo de cosas. Fíjense, tengo compas peruanos conocidos. Aquí donde vivo, cerquita, como a 3 cuadras, viven unos peruanos. Seguido me los encuentro en la tienda. Son buena onda. Cuando ocurrió todo esto, me acuerdo que platicábamos, una sola vez platicamos de esto. Y justamente allí en la tienda, bromeando nosotros, ¿no? Decían que... Y tenían razón, estaban muy extrañados. ¿Por qué? ¿Por qué se quisieron llevar a Pedro Castillo? ¿Por qué tu presidente me decía del gusano, ¿por qué tu presidente lo protege? ¿Por qué lo quiere rescatar? Y a mí me daba vergüenza. Yo le decía, porque es un pendejo, por eso. Y ellos, cuando menos estas 2 personas que conozco de Perú, ellos con los que hablaba, o con los que hablo cuando los encuentro por ahí, ellos decían que efectivamente Pedro Castillo se había pasado de lanza. O sea, que estaba bien que lo hubieran detenido, ellos. Pero bueno, es la opinión de 2 peruanos. Habrá millones que tengan otra opinión. Pero, a ver, entre ciudadanos
entre la gente de abajo podemos discutir esto, hablarlo, lo que sea, pero es muy diferente que lo haga la presidenta de un país. Eso no se puede hacer, eso está muy mal. Ay, Dios mío, no entiende la palurda. Toda la pinche cantaleta del gusano barrenador, toditita, la misma.